Ahora sí, damos comienzo a esta nueva clase del seminario La lengua de los sueños, fundamentos de la clínica psicoanalítica. Cuando quieras, Enrique, Muchas adelante. gracias, Alicia. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, Como habrán recibido la información por correo, hoy vamos a trabajar la conferencia 30 de la segunda serie de conferencias de introducción al psicoanálisis de Freud, que lleva por título Sueño y Ocultismo. Yo no sé si a ustedes les habrá ocasionado el mismo impacto que me ocasionó a mí la primera vez que vi ese título de la conferencia, porque bueno, yo estaba más acostumbrado a ver la conferencia 29 sobre los sueños y la puesta al día por parte de Freud de los sueños, 15 años después de su, de su célebre trabajo sobre interpretación. Pero una conferencia sobre sueño y ocultismo verdaderamente me resultó sorprendente, ¿no? Eh, Sobre todo porque en la interpretación de los sueños, ustedes recuerdan, lo hemos mencionado aquí, Freud se opone muy fuertemente a la oniromancia, que es la práctica ancestral, sobre todo en Oriente, de adivinación del futuro por los sueños, ¿no? Se oponía fuertemente a eso y planteaba que los sueños no son ni profecías ni objeto de adivinación, sino que son producciones del inconsciente que tienen que ver con la historia subjetiva. Aunque el simbolismo de los sueños a veces daba para pensar que había cierta particularidad de simbolismo homogéneo en diversas culturas para determinadas imágenes del sueño. Pero nos encontramos con un Freud que, quizás por las críticas que recibía el psicoanálisis, estamos hablando de la década del 20, del siglo pasado, las críticas que recibía el psicoanálisis por ser algo no científico, místico, ocultista, por la, digamos, por considerarlo como una pseudociencia, cosa que hoy en día también recibimos esos impactos, ¿no? Que no somos una no practicamos una ciencia de las ciencias duras, sino que nuestra ciencia es conjetural y eso no es aceptado por todas las ramas de las ciencias oficiales. Quizás, digo, por este ataque hacia el psicoanálisis de ser una pseudociencia o una práctica tan poco seria como la adivinación o la profecía, escribió algunos textos que son muy sorprendentes porque hablan justamente de telepatía en los sueños o de transmisión de mente a mente, digamos, o de inconsciente a inconsciente, de sucesos que ocurrirían a mucha distancia. Yo creo haberles mencionado en las primeras reuniones de este seminario una película que debe tener algunos pocos años, se llama Body and Soul, Cuerpo y Alma. Es una película en la que no se las voy a spoilear para los que la quieren ver, porque vale la pena verla. Es una buena película, a mi juicio, ¿no? En esa película hay los dos protagonistas, mujer y hombre, sueñan lo mismo. Cada noche sueñan lo mismo. Y se enteran porque, por un suceso que ocurre en el ambiente laboral en el que participan, tienen que ser sometidos a unas entrevistas con una psicóloga, que entre otras cosas le preguntan a los protagonistas, a los empleados de esa empresa que han soñado la noche anterior. Y esta mujer se encuentra con que un hombre y una mujer dicen alternadamente que sueñan el mismo sueño y ella piensa que es una confabulación, porque le resulta inverosímil. Y a ellos mismos, los protagonistas, les resulta, ¿no?, muy extraño soñar lo mismo. Hay entonces transmisión telepática del pensamiento y de los sueños. Esa es la pregunta que se hace Freud, eh, porque si la telepatía entrara a los sueños
formando parte del mecanismo de formación de los sueños, debería hacer caer toda la doctrina freudiana de los sueños. Por eso Freud se ocupa. Y quiere publicar un primer artículo que se llama Psicoanálisis y Telepatía del año 21, y se choca con la negativa de su yerno. Siempre hay un yerno. Siempre hay un yerno en danza. Ernst Jones se opone a que se publique este texto justamente porque sería muy mal recibido por la comunidad científica, que ya tenía muchos reparos hacia el psicoanálisis. ¿Por qué entonces publicaría esto? De tal modo que el texto de 1921 se publica de manera póstuma. O sea, Freud no lo vio publicado. Pero no solo Jones era el que se resistía a cierta teorización por parte de Freud, sino que el propio Freud relata en este texto, este texto lo comento porque es el antecedente de la conferencia 30. En este texto, Freud dice que veremos que él no avanza sin resistencias y sin dificultades sobre este tema, porque él en el texto iba a presentar 3 casos clínicos, y del tercero, cuando se dirige, no me acuerdo a qué ciudad, a escribirlo, se olvida las anotaciones sobre el tercer caso. Con lo cual, dice, al no poder confiar en su memoria, no puede escribir el caso. Llamativo, un olvido de Freud. Uno diría, bueno, ¿qué implicación subjetiva tenía él en este olvido? Y aparte, ¿no podía relatar de memoria? ¿En serio? Sigmund, ¿no podía relatar de memoria? Porque después cuando leemos en la conferencia 30 el caso, era muy fácil de recordar. Es decir, que hay una cuestión en relación a las resistencias del analista, en este caso Freud, para tratar el tema, no solo la resistencia del yerno. Y también, cuando veamos el caso, cuando lleguemos a él, si lo leyeron se habrán percatado, hay un interés narcisista de Freud en ese caso, porque era un análisis que debía concluir, pero como transcurría en el año 1919, apenas terminada la Primera Guerra, a él le venía muy bien recibir bueno, no recuerdo qué moneda era la moneda austríaca en ese tiempo, ¿no? Pero le venía bien recibir ese dinero. Así que hay como una especie de renuncia a la neutralidad analítica y hay un olvido. O sea que tenemos en este Freud oculto, tenemos un Freud que nos confiesa cómo muchas veces las resistencias son resistencias del analista. Él nunca lo dijo así, eso lo dice Lacan, ¿verdad? La primera reacción que Freud tiene frente a estos fenómenos de telepatía u ocultismo es decir que no hace falta creer o no en la telepatía o en el ocultismo o en la adivinación de pensamientos. Porque en cuanto a los sueños, que tendrían relación con la telepatía, eh, estos fenómenos telepáticos funcionarían como cualquier resto diurno, es decir, como un elemento ajeno al sueño. Y a Freud entonces le interesa establecer con la mayor nitidez posible que el mecanismo del sueño es independiente a estos fenómenos. Estos fenómenos serían parte de los restos diurnos. Sin embargo, como vamos a ver, y esto quizás es lo más sorprendente todavía, dejo el suspenso, ¿Freud aceptará esta especie de transmisión del pensamiento o no la aceptará? Esto, ¿por qué viene a cuenta de lo que estamos trabajando en el seminario? Por un lado, porque es una conferencia que Freud titula Sueño y Ocultismo, o sea que si hablamos
de la lengua de los sueños, no conviene desechar estas cuestiones que a Freud se le presentaron, ¿no? Y además porque en el ejemplo que justamente él olvida, y que lo escribe posteriormente, se trata de lo que él llama un lenguaje secreto entre analizante y analista, algo que ningún tercero, por fuera de esa relación dual, podría, eh, podría comprender o podría sopesar, digamos, ¿no? Y además porque se trata de los nombres propios. Hay un juego con los nombres propios, en este caso, que resulta muy interesante para que lo que nosotros vamos intentando peregrinar como hipótesis, que es una relación entre el sueño, el ombligo del sueño, el límite de la interpretación y el nombre propio del sujeto. Así que este es el antecedente, digamos, la obertura de por qué la conferencia 30. Les voy a leer algunos párrafos de psicoanálisis y telepatía para que podamos entrar directamente al caso que presenta la conferencia 30. Él dice ahí que 1921, estamos en esa época, se considera el psicoanálisis como sospechoso de mística y su inconsciente es, entre cielo y tierra, una de aquellas cosas con que la sabiduría académica ni se atreve a soñar. Vean cómo introduce el sueño dentro de la sabiduría académica, ¿no? Es decir, hay cosas entre el cielo y la tierra que no nos atrevemos a soñar. Y dice que los analistas son en el fondo, lo dice en tercera persona, del plural, no en primera persona, los analistas son en el fondo unos mecanicistas y unos materialistas incorregibles, aunque quieren cuidarse de robar a lo anímico y a lo mental sus peculiaridades todavía desconocidas. Es decir, que en la mentalidad propia de Freud, que intentaba introducir el psicoanálisis dentro de las ciencias de su época, lo anímico y lo mental no podía estar en relación con estas particulares manifestaciones desconocidas de sucesos ocultos, extraños. Sin embargo, va a decir que el carácter de estos fenómenos ocultos, ocuparse de ese carácter, traerá como resultado corroborar el carácter fáctico de cierto número de ellos. No los desdeña. Hay un carácter fáctico de eso. Él acepta que eso existe o acepta la hipótesis de existencia de los fenómenos de telepatía. ¿Por qué no? Si él había planteado en su artículo Lo inconsciente, aceptar la hipótesis de existencia del inconsciente. De hecho, podríamos decir que entre el cielo y la tierra está el inconsciente. Estoy buscando porque hay una referencia que hace Lacan a esto. Claro, entre lo físico y lo psíquico, está el inconsciente, o entre el cielo y la tierra está el inconsciente. Entonces él dice, si él propone al menos considerar la hipótesis de existencia del inconsciente, ¿por qué no considerar la hipótesis de existencia de otros fenómenos que se ligarían por un hilo muy especial, dice él, como el hilo de los telégrafos o el hilo de los teléfonos, pero sin hilos, wireless, digamos, como se dice ahora, ¿no? Un hilo sin hilo. Y que en algún tiempo, dice él, no pasará mucho tiempo hasta que se obtenga una teoría aceptable de estos hechos nuevos. Incluso hace mención allí a que Einstein mismo había obtenido mucho rechazo de la comunidad científica por su teoría del espacio-tiempo, de la curvatura del espacio. ¿Por qué entonces, si el psicoanálisis obtuvo ese rechazo, si la física de Einstein obtuvo ese rechazo, por qué no entender que también la telepatía obtendría ese rechazo? Entonces, no desecha de plano estos fenómenos, pero los plantea en relación con no hay una teoría aceptable
aún de esos hechos. Entonces va a dar algunos ejemplos que después retoma en la conferencia 30. Un ejemplo es del hermano celoso. Recordarán, si la leyeron, recordarán este ejemplo, de dos hermanos, hombre, varón y nena, muy enamorados entre ellos y que se decían en su momento que qué lindo sería casarse entre ellos. Ocurre que, como esto les resultaba, sabían que no podían hacerlo, la hermana traba noviazgo con un muchacho y, y él apoya este noviazgo y, y en cierta ocasión el hermano emprende con su futuro cuñado una excursión a las montañas donde él, paciente de Freud, hacía de guía. Se extraviaron en el monte y estuvieron a punto de despeñarse, de caerse, ¿no? De la montaña y se salvaron casi de casualidad. Entonces el paciente no contradijo mucho la interpretación de Freud, que, bueno, ¿cuál puede ser? Intento de asesinato y suicidio a la vez, ¿no? Así, digamos, una cuestión de, digamos, de género, es decir, mata a su contrincante celoso y luego se suicida, sería, bueno, al mismo tiempo. Ahora, lo que dice es que el paciente, por sus características intelectuales, formativas, culturales, no tenía el propósito de convencerlo a Freud de la existencia de fenómenos anímicos ocultos de la telepatía. Pero tampoco se daba cuenta clara, decía Freud, de la importancia de su vivencia. Y ahí Freud dice algo interesante para nuestro tema. Dice así: yo mismo quedé tan sentido, en verdad, penosamente tocado, que renuncié a la aplicación analítica de su comunicación. O sea que hay un punto en donde ahí Freud vacila en su neutralidad, en su método, y no somete digamos, a la práctica analítica de interpretación, asociación, etcétera, este suceso. Lo que ocurre después es que este paciente cuenta que va a ver a una adivina y que la adivina solo pedía, como suelen ocurrir, ¿no?, con los adivinos o con los lectores de manos o de la borra del café o lo que sea, pide muy pocos datos. Es la fecha de nacimiento de su cuñado sin dar ningún otro dato. Y entonces la adivina le dice que la persona por la cual él consulta iba a tener un envenenamiento con langostas o algo así, y que se iba a morir en el mes de agosto. Y que él quedó, el paciente, muy impresionado por esta profecía. Y Freud le dice, pero ¿por qué tanta impresión si estamos en noviembre? Agosto ya pasó, su cuñado sigue vivo. Y él, lo que le importa a Freud es que la adivina no podía tener conocimiento de todos estos datos. ¿Cómo podía saber que al cuñado de este hombre le gustaban las langostas? ¿Cómo podía saber que efectivamente había tenido una intoxicación, pero en agosto de otro año? Entonces dice, no podía estar presente en la adivina el saber del envenenamiento de langostas que había sufrido esa persona, nacida el día que se le indicó. Tampoco pudo adquirir ese saber por las tablas y los cálculos que consultaba. La divina empezaba a consultar libros con cálculos, tablas, ¿no? Pero ese saber sí estaba presente en el muchacho que hizo la consulta. Y dice, el hecho se explica sin resto, subrayemos, Freud dice, sin resto, si queremos suponer que ese saber se transfirió de él a ella, del consultante a la supuesta profetisa, y por caminos ignorados que excluyen las maneras de comunicación por nosotros conocidas.
Es decir, que ahí habla de una transmisión de pensamientos. Y por lo tanto sería transmisión del deseo. El deseo de matar al cuñado fue leído por la adivina como, la adivina en la profecía es como el deseo realizado. Se va a morir en agosto por envenenamiento. Entonces dice, Freud, nos veníamos precisados a extraer esta conclusión. Existe transferencia de pensamiento. Es notable, ¿no? Que una mente tan racionalista como Freud plantee, hay transferencia de pensamiento. Porque una cosa es la transferencia analítica, en donde el analista está ubicado en el núcleo, en el núcleo mismo de la neurosis de transferencia, y otra cosa que la transferencia sea de pensamiento, por ese hilo particular. Freud insiste en que se trata del deseo lo que se transfiere. Bueno, ese es el primer ejemplo. El segundo es el de una mujer, la mayor de varias hermanas, que según Freud lo que quería era salvar al padre de las penurias económicas en las que se encontraba, porque el padre no era muy hábil para ganar dinero. Y entonces, esta persona, no sé si austríaca o alemana, esta mujer, es cortejada por un adinerado ruso con quien se casa. Y en ese casamiento ella obtendría justamente salvar al padre de la penuria y ofrecerle, si no hijos, como era en la fantasía edípica que Freud interpreta, al menos dinero, un equivalente. Lo que ocurre es que esta mujer no queda preñada, no queda, y entonces los médicos, en aquella época, igual que hoy, le ofrecen una salida quirúrgica, que ella debería operarse para quedar embarazada. Cuando le comenta al marido esta, esta indicación médica, el marido le dice que le tiene que confesar algo, y es que él se había enterado un tiempo atrás que una enfermedad que había padecido podía haberle producido a él la esterilidad, por lo cual le dice que no se opere y asumía él la responsabilidad de la infertilidad aparente de ella. Entonces, a ella se le presentan tres caminos, dice Freud. Uno es serle infiel al marido, es decir, tener un hijo por otro lado. Otra salida es divorciarse, cosa ninguna de las dos serían posibles para ella. Pero el tema es que el problema, por ejemplo, de renunciar a tener hijos, lo que ponía en contradicción la expectativa con la cual ella se casó con este hombre, que era salvar al padre y otorgar hijos a una herencia que serían como sustitutos del padre. Lo que ella quería de este hombre no era a este hombre, sino lo quería como padre sustituto. Si él no iba a ser padre, se caía la fantasía. Entonces ella decide, un tiempo después, consultar a un adivino. Se saca el anillo de casada, lo consulta. El adivino le dice que ella ponga su mano sobre cenizas, creo que era, también la imposición de mano, ¿no? Y el adivino le dice que no se preocupe. Bueno, ella parece que era una mujer que parecía más joven de lo que era, que no se preocupe, que a los 32 años ella iba a tener mellizos. Ella, podríamos decir que debería haberse decepcionado de esta profecía, porque tenía más de 32 años y no había tenido hijos. Entonces, Freud lo que hace es someter esta situación, que no es un sueño, es una situación que ocurrió, someter esta situación al análisis, es decir, a las asociaciones. Bueno, ocurre que es la madre de esta mujer la que a los 32 años tuvo dos hijos. Entonces, nuevamente,
Freud lo que encuentra es que una transmisión de pensamiento y de deseo de esta mujer a el adivino. Entonces tenemos dos ejemplos que Freud cuenta, y cuando va a contar el tercero, se da cuenta que no tiene las notas. Dice así: tendrán ustedes una prueba palpable de que yo me ocupo de estas cuestiones del ocultismo solo con la máxima resistencia. Cuando estando en Gastein, fui en busca de las notas que había reunido para la confección de ese informe. El papel en que apuntara esta última observación no estaba ahí. Y en su lugar había otro, puesto por error, que contenía señalamientos indiferentes de un tema por entero diverso. Contra una resistencia tan nítida, no hay nada que hacerle. Me veo obligado a quedarles debiendo este caso, pues no puedo completarlo de memoria. Qué notable, ¿no? Qué notable que Freud no hubiera podido completarlo de memoria, ni que tampoco hubiera demorado la redacción del manuscrito hasta encontrarse con los papeles. Bueno, tal vez él habría adivinado que ese artículo en verdad no iba a ser publicado en vida. Vamos a retomar esto, pero el segundo texto que él escribe sobre el mismo tema es Sueño y telepatía. Más o menos son las mismas cuestiones las que viene trabajando, pero hace una precisión respecto de los sueños aparentemente telepáticos, ¿no? Una precisión que nos puede interesar respecto de nuestro trabajo en la interpretación de los sueños. La precisión es que dice que cuando un sueño presenta un contenido telepático o aparentemente telepático, donde no hay ni condensación, ni desfiguración, ni cumplimiento de deseo, el sueño no merece el nombre de tal. Simplemente es el resto diurno pasó directamente al sueño. Un anhelo de la vigilia pasa directamente al sueño, como si fuera un sueño infantil. Bueno, entonces, vamos a el caso que nos presenta a un Freud muy distinto al que conocemos, ¿no? A un Freud que tiene que ocuparse de algo en lo que no cree, la telepatía, tiene que hacer entrar a la telepatía en el análisis de los sueños. No olvidemos que por esta época Joyce ya había publicado el Ulises, Freud ya estaba en relación con Jung, ya había hablado de que su hija era telépata, o sea que la telepatía no es algo muy ajeno a lo que estaba en el siglo en la cultura europea. Entonces va a contar una situación de un análisis que conducía. Lo cuenta muchos años después. La situación era del año 1919. Y con mucha precisión dice que a las 10:45, el doctor David Forsyth, recién llegado de Londres, se había acercado al hospital donde Freud estaba y le dejó una tarjeta al hospital o al consultorio, una tarjeta de este señor Forsyth, doctor Forsyth, que era miembro de la Sociedad Psicoanalítica de Londres y que lo había ido a visitar a Freud para formarse con él. Apenas puede saludarlo a las 10:45 porque a las 11 recibía a su paciente, el señor P. A Freud le interesaba el doctor Forsyth. Dice, el doctor Forsyth merece mi particular interés porque es el primer extranjero que acude a mí tras los años de la guerra. 10:45. A las 11 llega el señor P. Un hombre amable de unos 40-50 años que recurrió a él, a Freud, por problemas con las mujeres. El caso no prometía un éxito terapéutico, dice Freud.
y que él le había propuesto suspender el tratamiento. Pero el paciente deseó continuarlo porque se sentía cómodo en la transferencia, una transferencia paterna, bien instalada. El dinero no era un problema para el paciente, pero sí para Freud. Y a Freud mismo le procuraban las sesiones un estímulo y consuelo, estímulo y consuelo. Y entonces eso lo llevaba a Freud, dice así, a dejar de lado las severas reglas de la práctica analítica y prosiguió el trabajo hasta un término que ya estaba anunciado de antemano, porque era el término en el cual los psicoanalistas de Viena, en este caso de Londres, volvían a requerir a Freud para su formación y análisis. O sea que lo vemos nuevamente a Freud en una situación resistencial respecto de la práctica. El día del que está hablando Freud, de la visita del doctor Forsyth, el señor P. vuelve a hablar de los vínculos amorosos, de sus dificultades con algunas muchachas, y esta muchacha con la que él estaba saliendo, estaba noviando, le dice una vez más, porque solía decírselo, Herr von Forsyth. Mi pronunciación del alemán no es seguramente buena, pero en el alemán quería decir señor Prudencia. Forsyth en alemán es casi homofónico a Forsyth en inglés. Freud nos tiene acostumbrados a esas homonimias y homofonías en las interpretaciones. ¿Se acuerdan? Glance, el brillo en la nariz, glance, la mirada en la nariz, también inglés y alemán, o Dick en el caso del hombre de las ratas, Dick el nombre del novio de su amada, y Dick la gordura de él. Entonces aparece ahí una casi homofonía entre Forsyth, el apellido del inglés, y Forsyth, el nombre con que la novia lo llamaba a este muchacho. Entonces dice, hasta ahí los hechos. Parece bastante pobre todo eso, pero hay más cosas. Dentro de la particular relación de Freud con este hombre que se había criado en Inglaterra, le prestaba a Freud libros. Como ven esto del contrato analítico y de que el analista y el analizante no tienen que tener ningún contacto más allá de las interpretaciones y que solo se intercambian palabras, no era la práctica freudiana. Entre estos libros que le prestaba, había una novela de un tal Galsworthy, yo no lo conozco, y uno de los protagonistas de esa novela es un tal Forsyth, muy parecido al apellido Forsyth del médico, del londinense. Entonces, el apellido Forsyth y todo lo típico que el autor quiso corporizar en él, en el personaje, había desempeñado, escuchen bien, había desempeñado también un papel en mis coloquios con P, con el paciente, convirtiéndose en parte de ese lenguaje secreto que con tanta facilidad se forja en el trato regular entre dos personas. Es decir, había un nombre propio, o dos o tres nombres propios. Forsyth, el médico, Forsyth, el personaje, y Forsyth, como lo llamaba la novia, que entraron a formar parte de, Freud lo llama lenguaje secreto. Si Freud hubiera leído a Lacan, habría dicho probablemente, formaba parte de la langue, de la lengua, que se armaba en esa transferencia. E insiste en que la pronunciación alemana entre ambos términos ingleses y la palabra alemana misma eran apenas diferenciables. Es decir, tenemos una casi homofonía translingüística. Bueno, esto introduce un poco a la cuestión de
cuando digo la lengua de los sueños, está la langue de los sueños, ¿no? La langue armada de equívocos homofónicos particularmente. Entonces, Freud se pregunta, y nos transmite esa pregunta. ¿Sabía el paciente P de la visita de Forsyth? ¿Sabía que había venido justamente ese día? Y un poquito más. La semana anterior a ese episodio que Freud relata, el señor P había faltado a su sesión. Y entonces Freud decide visitar a un amigo, un tal Anton von Freund, al lugar donde vivía. Este von Freund era también un partícipe de la Sociedad Viena de Psicoanálisis y que había donado dinero para armar la editorial que publicaba los trabajos psicoanalíticos en Viena. Y se encuentra con que este von Freund vive en el mismo edificio donde vive su paciente P. Y le hace este comentario al paciente. Fíjense lo extraño de esta relación transferencial. Le dice, estuve en su casa los otros días, estuve de visita en su casa. Y entonces P le pregunta, ¿por ventura su hija fue a ver a su hija, la Freud Otorego, que da cursos de inglés? Y Freud ahí dice que hay otra homofonía, que es Freud-Freund, que en muchas ocasiones confundían a Freud con Freud, si es que se produce así, Freud. Que Freud, aparte de ser un apellido, quiere decir amigo. Esa es entonces una primera consideración que hace Freud respecto de qué estaba pasando en esa transferencia, ¿no? Aparecía otro nombre propio y un nombre propio deformado. Y la segunda, el segundo comentario es que al final de la misma sesión que estaba diciendo, el paciente relata un sueño. Bueno, llegamos al sueño. Un sueño del que despertó con angustia y que nombra como una verdadera pesadilla. Entonces hace un comentario el paciente que se había olvidado cómo se dice pesadilla en inglés y alguien le dice, se dice emeernest. El paciente dice es un disparate. Emeernest quiere decir una historia increíble, el cuento del tío. Es nightmare, no Meernest. Entonces dice Freud, bueno, nada más hay en esta asociación que una palabra en inglés. Pero dice que no, porque un mes atrás, estando en sesión este hombre, entra al consultorio de sopetón, nada menos que Jones, el yerno, que no quiso que se publique este texto, el yerno, a quien el paciente reconoce, porque había visto su foto, porque justamente Jones había publicado un trabajo sobre la pesadilla. Entonces Freud se pregunta, ¿sabría este hombre de la pesadilla? Bueno, estamos con todo esto, no me voy a extender porque está en la conferencia, ustedes lo habrán leído o lo pueden leer, pero lo que me interesa subrayar es las preguntas que tiene Freud. ¿Por qué él interpreta este sueño y esta ocurrencia del paciente en que, bueno, ¿por qué se ocupa tanto de este Forsyth inglés cuando podría ocuparse del Forsyth que es él, el paciente, ¿no? Que se pone celoso porque sabe que culmina esa transferencia, ¿no? Él dice, cuestión, ¿esas ocurrencias son deducibles o no sin transferencia del pensamiento? ¿Qué es esta transferencia del pensamiento? Uno podría decir, ¿es efectivamente telepatía? ¿O tendrá que ver con ese lenguaje secreto que se establece entre analista y analizante? Entre esos significantes, nombres propios, fechas, asociaciones que en la transferencia se van armando. Yo les pregunto, ¿a ustedes nunca les ha pasado
que están escuchando a un analizante que de repente se interrumpe porque no encuentra la palabra, y a ustedes se les ocurre la palabra que podría ser una entre muchas, pero el paciente inmediatamente dice esa palabra que a ustedes se les ocurre. ¿No les pasa? A mí me pasa muy a menudo, muy a menudo. Claro, uno sigue la regla freudiana, si el paciente no encuentra la palabra, uno no se la dice. Pero muchas veces ocurre que uno tiene la palabra en mente y el paciente inmediatamente la dice. ¿Qué es esa transferencia? ¿Cómo ocurre? ¿Sabía el paciente que el doctor Jones había escrito un ensayo sobre la pesadilla? ¿O fue, dice Freud, solo mi saber sobre estas cosas el que se le reveló en sus ocurrencias? Es decir, hay una transferencia del saber, propone Freud. Entonces, dice, volvamos. ¿Podría ser que el analista se haya olvidado que le mencionó a su paciente que el doctor Forsyth iba a visitarlo en esos días? Freud no lo recuerda, pero admite que podría olvidarlo. Ahora, los analistas no solemos olvidarnos de lo que hablamos con los pacientes, ¿no? A menos que estemos muy resistenciales como estaba Freud en ese análisis. Entonces, cuando Freud, que antes había ubicado a la telepatía, a la transferencia de pensamientos, como algo no desdeñable, pero tampoco ubicable teóricamente, va a decir, debo confesar que tal como yo lo siento, la balanza se inclina también aquí en favor de la transferencia del pensamiento. Lo que después se tradujo como comunicación de inconsciente a inconsciente, pero es transferencia de pensamiento. Les sugiero, se refiere a los otros analistas a los que se dirige, les sugiero adoptar una actitud más amistosa hacia la posibilidad objetiva de la transferencia de pensamiento y con ella de la telepatía también. Y ahí dice, ¿por qué no pensar que el proceso telepático debe consistir en un acto anímico de alguna manera parecida al inconsciente? Esta intercalación del inconsciente entre lo físico y lo psíquico, y él dice, bueno, ¿por qué no pensar que la telepatía es algo físico de lo cual todavía no tenemos ninguna noticia? Y bueno, y finalmente concluye en la conferencia diciendo que tenemos evidencia de esto, que es cuando los niños piensan o tienen la representación angustiada, dice, que los progenitores se percatan de cuáles son sus pensamientos, aunque ellos no lo hayan comunicado. Entonces, podemos leer ahí es que esa comunicación de inconsciente a inconsciente o de persona a persona por ese hilo invisible es la relación del deseo del sujeto al deseo del otro. Entonces, pregunta, cuando nosotros intervenimos, por ejemplo, en una interpretación, ¿acaso los términos con los que intervenimos no son los términos de la transferencia? Es decir, de los términos significantes, de los nombres propios, de las fechas, de las asociaciones que nuestros analizantes nos han transferido. No estamos en una especie de territorio común en donde la lengua o la langue, la lengua, todo junto es algo que está entre uno y otro, entre analizante y analista. Lacan va a decir, Lacan trabaja sobre estos textos freudianos en la clase 2 del seminario 21. No solo trabaja, sino que traduce a Freud, porque Freud fue mal traducido del alemán al francés. Mal y tardíamente traducido.
Si ustedes leen esa segunda clase, que trabaja sobre lo que Daniela González nos hablaba hace un tiempito, breve, sobre el texto de los límites de la interpretabilidad, Lacan va traduciendo palabra por palabra ese texto. Pero lo que nos dice Lacan es que lo oculto, lo que Freud llama lo oculto, las ciencias ocultas, en la ciencia, que rechaza lo oculto, en la ciencia se corresponde con la ausencia de relación. Es decir, hay un real ahí, de algo, de un hecho fáctico, del cual la ciencia no puede dar explicación. No hay relación. De alguna manera homologa lo oculto a lo real o al ombligo del sueño, al límite. Y dice, Freud prefiere admitir el fenómeno telepático, ese hilo inalámbrico, hilo especial, antes que hacerlo entrar en el mecanismo del sueño. Esto es interesante. Como primero lo acepta a condición de que no tenga nada que ver con el sueño. Que el sueño tiene estas características de restos diurnos más un deseo inconsciente infantil y producción del sueño como guardián del dormir. No adivinamos nada con los sueños, no son premonitorios, no son proféticos. Y lo que Lacan insiste es que lo que hay allí en esta especie de suerte de telepatía o de la adivinación es la localización de un deseo, o sea que un deseo es localizable y que el inconsciente no excluye el reconocimiento del deseo del otro, sino que se funda como reconocimiento del deseo del otro. Entonces que Lacan localiza en estos fenómenos una lectura del deseo del otro. Con un detalle técnico que es casi del orden de la sugestión o de lo que era la hipnosis antes, que era que el adivinador desvía la atención del que lo consulta, hace juegos, todos los juegos de adivinación, de supuesta magia, de prestidigitación, lo que hacen es desviar la atención para encontrar esa transmisión del deseo en otro lugar que en la comunicación más directa, fluida. Entonces va a plantear justamente que el contenido de la telepatía es lo que nos interesa, no el hecho mismo de la telepatía, y que el contenido tiene que ver con el deseo del sujeto en relación al otro. Por eso es que el adivino o el profético, la profecía, puede leer el deseo del sujeto de una manera sobre la cual no nos vamos a expedir, pero que a mi modo de ver, nos permite ubicar lo que es la langue, la lengua, en este escenario intermedio, que no es ni del uno ni del otro, se construye entre ambos. Y me pareció también muy pertinente este sueño, este trabajo de Freud, este fragmento de desastre transferencial en el que Freud se encontró, porque hace caer toda la normativa de lo que es la neutralidad, la abstinencia del analista, en relación con los nombres propios. Forsyth, 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 y en Forsyth tenemos a la F de Freud y al Sig de Sigmund. Así que el nombre propio de Freud estaba jugado ahí. Bueno, hasta acá lo que quería decirles hoy. Muchas gracias, Enrique. Bueno, quien tenga preguntas, comentarios, adelante. Claudio levantó la mano. Ah, perdón, Bueno, Claudia, me estaba mirando los apuntes y no te... porque fui bastante discreta. Este, Primero agradezco esta clase, este, me, o sea, me deja pensando y me parece muy
muy bueno los textos que trajiste y leer esto. Me quedé pensando en esto que decís, la lengua que en el análisis que está entre uno y otro, ¿no? Como, porque, claro, el infans depende absolutamente del otro, de los gestos, las caras, el lenguaje que va adquiriendo. Pero bueno, esto es así, digamos, sigue en el sentido de que eh, cómo hay una interdependencia de gestos, cuestiones, silencios, pensamientos eh, que bueno, que van mucho más allá de lo que uno puede teorizar, me parece, ¿no? Y que en este punto Freud, que iba con las cosas muy claras, esto es esto, la telepatía es esto y lo otro es lo otro, cómo de golpe empieza a tener estos olvidos, estos fallidos. eh, eh, Porque bueno, es este, hay toda una cuestión que uno quiere tener teorizada, pero se escapa, ¿no? Este, y me parece que hay algo esto de la transferencia por el deseo, ¿no? Como el deseo es una fuerza que está ahí operando, ¿no? Hay una fuerza ahí. Este, eh, bueno, después si se me ocurre algo, digo otra cosa. Gracias. Sí, José, adelante. Sí, estaba pensando de repente en esta cuestión de la telepatía y creo que un concepto de Jung acerca, digamos, como de la sincronicidad y hasta dónde podría pensarse en una sincronicidad de inconsciente y consciente o del deseo inconsciente entre el paciente y el analista. ¿Quieres decir algo más sobre la sincronicidad según Jung? No, o sea, me acordaba como de ese concepto de sincronicidad en función de esto que se plantea de la posibilidad de la telepatía o no y cómo se podía entender pues este fenómeno como de que, digamos, en el analista surgieran elementos que de alguna manera pareciera que hubiesen sido, no mágicamente, pero sí en todo lo que el paciente dice, transmitidos al inconsciente del analista. Ujú. Ok. Boa noite, Henrique. Buenas noches. Eu gostaria que você pudesse falar um pouco mais sobre a Lalang enquanto território do inconsciente entre o analista e o analisando. Não, não consegui compreender. Ok. Bueno, mientras aparecen otras intervenciones, eh, Claudia y Alexandre hicieron sus intervenciones sobre el mismo punto, ¿no? Esto de
la lengua, la langue, entre territorio, dices Alexandre, no sé esa palabra, pero me gusta, territorio, entre analizante y analista. Porque, bueno, no hay mucho consenso, entiendo yo, entre los analistas en relación con qué es la langue, qué es la lengua. Tampoco en Lacan encontramos una sola manera de definirla. Hay momentos en los que Lacan dice que la lengua es la lengua materna, son las primeras marcas de la lengua antes de la represión primaria. Sin embargo, hay la otra definición de la lengua que es, la repito como es la integral de los equívocos, la integral de los equívocos que en una lengua han podido persistir o que una lengua ha permitido persistir. Pero la lengua de cada cual no se acaba con la represión primaria, porque los equívocos que se van produciendo en la lengua individual se van produciendo a medida en que el sujeto vive y se encuentra con dificultades para significar o simbolizar algunos hechos. Y el analista no sabe nada de eso antes que comience un tratamiento. Cuando el análisis comienza, los significantes de la langue van apareciendo y van siendo identificados como tales, solo en el territorio de esa transferencia, solo allí. Por eso, ese lenguaje privado del cual Freud habla, es lo que hace que un análisis no pueda proseguir con otro analista si el analista se va de vacaciones, porque el territorio transferencial no es transferible y está hecho de la langue, está hecho de la lengua. A eso me refiero yo con ese territorio entre. Y José, no sé, el concepto de Jung no lo tengo presente, lo de la sincronicidad, pero está en el mismo sentido que lo que acabo de decir. Si hay una sincronía de la lengua, porque yo tomo sincronía ahora, no sé cómo lo pensaba Jung, pero sincronía es un término de la lingüística, de Saussure, por ejemplo, donde es en la sincronía de la lengua donde se encuentran los que hablan. La diacronía es la evolución de una lengua a lo largo del tiempo y la sincronía es el estado actual. ¿Por qué no pensar que la langue es la sincronía de la lengua en una transferencia dada? Patricia. Lo que agregaría es algo que venís diciendo, siempre y cuando ese territorio no es simétrico. Claro. Para el lugar del analista y el lugar del paciente. Sí. Sí, gracias por la aclaración necesaria, porque efectivamente en el análisis hay dos sujetos, pero una sola palabra. Es decir, que la langue que se arma la transferencia corresponde al analizante. El analista no introduce sus propios términos de su historia, ¿no? Los significantes de su historia. No debería, por lo menos. No debería. Podría decir que ahí está como testigo de una pérdida, lo que dice Lacan en el Seminario 11. Exactamente. Verónica y después Andrés. Sí, buenas noches.
Bueno, estos textos de Freud son, al menos para mí, muy novedosos, muy interesantes. Eh, Gracias por traer estos textos de Freud. Yo al menos no los tenía tan presentes. Y está en sus últimos años, podríamos decir, revisando cuestiones. Primero me surgía pensar eh, la divina o esto que la gente que trabaja desde estos lugares, de algún modo, cómo hacen una lectura o pescan algo de, de, no sé, del deseo de sujeto desde otro lugar, porque eh, parece que algo de eso dijera el texto, al menos para mí. Y otra cuestión que vos traes es esto del lenguaje que se produce en transferencia, que en un momento vos dijiste, bueno, que a uno se le ocurre una palabra cuando el analizante no sabe la palabra, y vos dijiste, bueno, uno no la dice a la palabra. Yo creo que a veces la dice, tiene otro efecto, un efecto sorpresa. Yo no sé si esto podría entrar dentro de lo que sería una intervención o una interpretación o una construcción, que me parece que son distintas cuestiones. Y no sé, me quedo pensando por qué Freud trabajaba o seguía trabajando en este terreno de lo resistencial, ¿no? Como que me resuena esto de que él sigue trabajando en esto de lo resistencial cuando dice, bueno, esto no era de lo que se trataba. Es interesante eso, me parece. No sé si algo de esto se puede, eh, como que cuando alguien va a los adivinos o lleva las fotos o va, que siguen estando muy en vigencia estas cosas, eh, hay una transferencia, no sé, distinta, obviamente será por la sugestión y por ahí esto de si el analista eh, en ese lenguaje que se construye en transferencia, muchas veces no tiene que decir algunas palabras no propias, pero ¿dónde está el terreno de lo propio del analista ya sé, no sé, el fantasma del analista no se tendría que mezclar nunca, pero sin embargo el analista analiza con su fantasma. Está bien, lo tiene en el ropero, no sé dónde lo tiene, pero no sé, se me mezclaban estas cuestiones. Me parece muy interesante ese lenguaje que se construye y cómo interviene el analista en estas situaciones, que parece que a veces no son sueños, a veces pareciera que son restos diurnos que pasan directamente, pero que no son lo infantil. O sea, muy interesante y complejo a su vez, ¿no? Me parece. Andrés, Y comparto, sí, interesante el tema que traías, Enrique, el enfoque que le diste a esta cuestión de esta cuestión de la LAN, ¿no? Y cómo entra en la transferencia. Tengo como algunas preguntas, algunos comentarios también. Em, Pensaba, digamos, no en eso que vos decías de la LANG en relación a la transferencia, lo pensaba respecto de lo que es como la singularidad de cada análisis, ¿no? O la singularidad de lo que puede ser como la experiencia de un análisis o sea, el mismo sujeto en distintos análisis, pero no, esto lo planteabas hace 2 reuniones atrás, ¿no? O sea, por las modalidades específicas de la transferencia, va a haber lugares hasta donde va a llegar y va a haber otros que no, y lo relacionaban con esto que planteabas de la LAM, ¿no? Como esa modalidad que se produce ahí, ¿no? O sea, que a su vez también me hacía pensar en la cientificidad del psicoanálisis, porque, digamos, no pierde su cientificidad, pero tiene algo del orden de lo irrepetible, ¿no? Es una experiencia que justamente, digamos, ¿no?
transita como por esos caminos, ¿no? La Lang, yo después también, capaz una pregunta más como conceptual, ¿no? Pero la Lang yo la tenía como ubicada en relación a algo como de lo real, digamos, de lo simbólico, digamos, ¿no? Por lo menos así era como la tenía entendida. Me hacía pensar, ¿no? Me hace pensar también esto de la Lang en, digamos, en los tonos, ¿no? Como en eso, como en esa como materialidad, digamos, sonora, a través de la cual, que es una materialidad sonora que también a mí inevitablemente me lleva al super yo, ¿no? A las marcas que eso va dejando, ¿no? Esto que decía Verónica en relación a lo infantil también, ¿no? De cómo se escuchan algunas cosas. Y después lo otro que pensaba, nada, son dos asociaciones, ¿no? Joyce en realidad era un tipo que jugaba bastante con la Lang, fue el campeón de eso, ¿no? Nadie lo hizo como él. Este, y bueno, y su hija, bueno, entre otras padeció bastante, ¿no? Pero bueno, tenía esta cuestión de la telepatía, ¿no? Entonces parece que también ahí parece como confirmarse, digamos, como este cierto núcleo, esta cierta unión. Y después lo otro que pensaba es en el olvido de Freud con su nombre también, en el análisis que hace Lacan en el seminario 12, cuando habla de Signorelli, ¿no? Y Lacan dice, bueno, ahí es el sig que se olvida, ¿no? Que por lo menos lo que yo recuerdo es que la lectura que Lacan hace es, bueno, Freud se olvida de su nombre porque está en posición de médico, ¿no? Por lo menos la interpretación que yo hago de lo que leí de Lacan del seminario 12. Bueno, esa era la intervención. Cuántas cosas, qué bueno, todo lo que, todo lo que despertó este Freud con su ocultismo y su transferencia. Verónica, sí, textos novedosos, es notable, ¿no? Porque si uno toma las obras de Freud, están todos los textos allí. Lo novedoso es que estos textos no suelen tomarse bueno, no sé, no voy a decir dónde, no suelen tomarse para la transmisión del psicoanálisis, ¿no? No son de los textos, uno dice, bueno, leí esto otro y esto, y ya tenemos más o menos orientado a Freud, ¿no? Sobre el deseo del analista y el fantasma, eso merecería alguna reflexión que no creo que acá tengamos tiempo de hacerla, pero porque nos desviaríamos un poco del tema, pero simplemente para dejar apuntado que el deseo del analista no se sostiene en el fantasma del analista, justamente. Es un deseo que no se sostiene en un fantasma. Se sostiene en el fantasma cuando está la resistencia analítica. Nosotros vemos a Freud en su deseo de analizar a este paciente o de dejar de analizarlo, y es una fantasía freudiana de que se va a quedar sin guita porque viene a estar a guerra, o que, bueno, ¿qué va a hacer durante el tiempo libre este muchacho con esa transferencia paternal, qué sé yo? Bueno, ahí vemos que hay algo de un fantasma freudiano en juego. Pero el deseo del analista, como el deseo de la máxima diferencia, no está soportado en el fantasma. Otra precisión mínima, pero la langue no es el lenguaje. Esto es importante de subrayar. El lenguaje habita la langue. El lenguaje lo voy a decir mal, pero de una manera que creo que se va a entender bastante bien. Dante Alighieri, que es el que inventó esta diferencia, siglo XIII por ahí, decía que el ser humano nace hablando con la lengua de las nodrizas, y que solo después habla con la lengua de la gramática. O sea que la gramática, que vendría a ser el ordenamiento producto del nombre del padre, o de los ideales, o de su yo, si se quiere, ordena esa lengua de las nodrizas. Pero que el poeta, por ejemplo, porque lo dice para eso, el poeta habla con la lengua de las nodrizas, con lo más primario.
La langue sería la lengua de las nodrizas. Sería esa lengua ahí, como decía Andrés, bueno, lo real de lo simbólico, pero no simbolizado necesariamente. Y el lenguaje es la gramática. El lenguaje es una estructura que preexiste al sujeto, está por fuera y que es, bueno, es lo que nosotros conocemos como semántica, gramática, retórica, etc. Andrés, sí, la langue es la singularidad de cada análisis. Podemos muy bien preguntarnos si cuando hablamos de un caso clínico lo que debemos subrayar más que mecanismos de defensa, cuerdas real, simbólica, imaginaria y demás, no es qué la langue se produjo ahí, ¿no? ¿Con qué términos? Y me gustó lo de Joyce como campeón de la langue, sí, un gran campeón, que hizo, según Lacan, con esa la langue, suplencia, pudo sostenerse en la vida, a diferencia de su hija, pudo sostenerse en la vida con esos juegos de palabra, con esos juegos con la lengua, que no producen ningún efecto en el otro, algo absolutamente no dedicado al gran otro. Y Jung, ya que fue mencionado antes por José, Jung es el que le dijo a Joyce, cuando Joyce le dice que su hija era telépata, su hija era esquizofrénica, ¿no? Jung le dice, bueno, pero allí donde usted nada, su hija se hunde, ¿no? O sea que no cualquier juego con la langue es un juego joyciano, ni freudiano. Y lo del olvido de Freud con su nombre, sí, estoy de acuerdo, Andrés, Signoret olvida su nombre porque estaba así ubicado respecto de, entiendo yo, no sé si es en ese sentido que lo dijiste, tratando de asentarse y ser reconocido como médico, poniendo al psicoanálisis dentro de la medicina. Y en este caso, me parece que el caso que él cuenta en la conferencia 30, hay algo del nombre propio que estaba jugándose, porque del nombre que Freud se hizo en la comunidad científica. Jones, su yerno, quiere salvarlo, me parece a mí, yo lo leo de esa manera, de desprestigiar su nombre ocupándose de estas cosas pseudocientíficas. Así que también estaba en juego el nombre propio, claro que sí. Enrique, es bastante tarde, pero ¿puedo hacer una pregunta? Eh, porque en realidad un comentario y después hacerte la pregunta, porque en relación a esto de la transferencia de pensamiento, ¿no? Que Freud decía que lo que se transfiere es el deseo, me quedé pensando, o por lo menos me viene tocando escuchar bastante pacientes que o han pasado o pasan por alguna sesión de adivinación, tarot, carta astral, etcétera, ¿no? Constelaciones familiares y demás. Y me alegra que la respuesta siga estando en Freud, ¿no? Por lo general, y tomar esto como, ¿no? Y pedir asociaciones respecto de eso que se escuchó en esas sesiones. Me parece muy interesante esto. Porque claro, lo que se transfiere es el deseo, pero en estas cuestiones, por lo menos como lo vengo pensando, se obtura el deseo, ¿no? Se va en busca de sentido, es esto, ¿no? De todas formas, también pensaba esto de la adivinación y Lacan adivinando la bacteria que se iba a escapar del laboratorio, ¿no? En relación a, no como un superpoder, sino como un buen lector, ¿no? De lo que venía pasando ¿no? en su tiempo. Y me parece que hay algo en relación a eso que ahora viene la pregunta, pues me parecía como muy interesante esta cuestión de transferencia de pensamiento, transferencia de deseo y transferencia de saber, porque quería preguntarte si hay algo de esta transferencia de saber, que es la que se pone a jugar en el discurso del analista, ¿no?
en relación a ese saber que en algún momento lo vimos acá en Trilce, como ese saber que queda en suspenso o en descanso, ¿no? El saber del analista que queda en descanso, porque el que trabaja es el analizante, ¿no? Y que si no es ahí que se pone a jugar la LANG, ¿no? Y estas cuestiones que vos decías, bueno, ya sé cuál es la palabra, vamos a decir así, debe ser esta palabra la que se está olvidando, ¿no? Porque es lo que se pone a jugar en cada transferencia. Quería preguntarte si había algo de eso que es lo que se pone a jugar. Sí, juntas dos cuestiones, que es el saber en suspenso y la producción del saber del discurso histérico, que es lo que hace a la consistencia del saber del analista, pero sí, digamos que sí. Me gusta mucho esta asociación que hiciste entre cómo tomar las constelaciones familiares o cuando el paciente va, hace tarot, reiki, qué sé yo, efectivamente no desdeñar esa práctica, sino hacerla entrar como un resto diurno más, como una asociación más. Sí, me parece que sí. Otra Bueno, situación, perdón, última, ¿no? Pues me quedé pensando que esto también pasó hace poco, después de los psicotécnicos y proyectivos antes de las entrevistas laborales, ¿no? Después que aparece después de eso en las sesiones, cuando un paciente, bueno, tiene que pasar por esas situaciones, me parece que también es bastante interesante. y No la, saco más trans- tiempo. y la transferencia está bien instalada, todas estas cuestiones forma parte de qué música fue a escuchar, a qué obra de teatro fue a ver, no sé, hizo acupuntura, tomó un analgésico, entran en la misma zona, me parece a mí. Pero bueno, siendo la hora que es, les cuento que en la próxima reunión vamos a introducirnos mejor dicho, Patricia García Marante nos va a introducir en un sueño, que es un sueño que está relatado por Leclerc, que es uno de los discípulos de Lacan. ¿Querés adelantar algo, Patricia? Me agarras desprevenida, no, nada en particular. Sí, me pareció interesante el sueño por cómo aparece, en qué momento aparece, las veces que lo reproduce Leclerc, y una curiosidad que no encuentro todavía el puente, que el sueño Leclerc lo cuenta como que es de un paciente suyo de 30 años llamado Philip. Ahora, en la línea de las intervenciones, seguramente algunos la deben haber escuchado, como hay una interpretación sobre el apellido de Leclerc. Leclerc tiene un cambio de apellido cuando entra de no sé qué pasaje que cambia el apellido y queda Leclerc. Bueno, eso no encontré que en ningún lado lo diga, lo afirmen, como que él haya relatado que es de él. Pero bueno, vamos a ver con qué me encuentro más y les cuento. Buenísimo, gracias. Patricia. Bueno, les va a llegar las referencias bibliográficas antes de la próxima reunión, ¿sí? Muy bien, gracias. Hasta la próxima. Bueno, Chao, Hasta la chao. próxima. Gracias, hasta la próxima. Gracias. Hasta la Chao, próxima. chao, chao.